Bueno, pues tengo el honor de presentar a nuestro último ponente de este simposio de la mañana, el profesor Ricardo Sánchez Prieto, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols Monreale y profesor de la Universidad Castilla-La Mancha. El profesor Ricardo Sánchez Prieto es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su tesis doctoral en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Puerta de Hierro, un hospital universitario también de la Universidad Autónoma, donde obtuvo el grado de doctor con la máxima calificación. Y desde ese momento continuó trabajando brevemente, gracias a una ayuda de la Fundación Rich, en el mismo centro, y en febrero del 98 obtuvo una beca postdoctoral del programa científico de la OTAN que le permitió unirse a un laboratorio prestigioso de los NIH en Estados Unidos, el del doctor Silvio Gutkin. Y allí estuvo hasta el año 2000. En abril de 2000 le recupera el sistema de I+D español porque vuelve a trabajar de nuevo en el equipo de patología molecular de la Clínica Puerta de Hierro dentro de un programa de investigación estatal que ha sido muy exitoso y que en su época no recibía ese nombre, pero que actualmente recibe el nombre de Programa Miguel Servet. No solamente disfrutó de ese programa de investigación tan importante en nuestro país, sino que también se trasladó a la Universidad de Castilla-La Mancha con otro contrato emblemático dentro de nuestro sistema, que es el contrato Ramón y Cajal. Así que es un ejemplo palpable de cómo las políticas científicas orientadas a recuperar el talento son exitosas en nuestro país. Muchas gracias por haber vuelto. Y en estos momentos el profesor Ricardo Sánchez Prieto, como ya he dicho, dirige el grupo de bases moleculares y quimioresistencia y radioresistencia del CSIC, donde es además profesor asociado de ese departamento y actualmente también compagina esta actividad con sus actividades docentes de profesor en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde codirige un laboratorio de oncología molecular. El profesor Ricardo Sánchez Prieto ha desarrollado investigación fundamental en este ámbito, fundamentalmente la señalización celular y sus implicaciones en la terapia del cáncer. Y ha sido pionero en demostrar el papel de algunas vías de señalización celular como P38, AKT, RK1 y 2 y RK5. Y este trabajo nos va a resultar de gran interés porque nos va a mostrar algunos aspectos de por dónde va la ciencia básica en lo que es la explotación del ADN circulante tumoral. Así pues, muchas gracias, Ricardo, por haber venido hoy aquí a compartir este rato con nosotros y adelante con tu ponencia, el ADN circulante como origen de las metástasis. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Conchita Rábago y a los organizadores de este simposio previo a la lección conmemorativa Jiménez Díaz, que tenemos la suerte que nos imparte el doctor Daniel Lo. El poder estar aquí con todos ustedes hoy, la verdad es que es un placer y es un honor para mí, para las instituciones a las que represento. El título de la charla es el DNA circulante como origen de la metástasis. Y si hemos visto hasta ahora todas las aplicaciones del DNA circulante, ahora vamos a ver una cosa que no tiene en principio una aplicación inmediata. Es ciencia básica y es conocer, que luego conllevará poder aplicarlo. Cuando los organizadores del simposio me ofrecen la oportunidad de participar, yo lo primero que quiero aclarar es que yo soy un científico lego en este campo. No es mi campo de trabajo habitual, pero me parecía un reto y me parecía muy interesante. Entonces, lo primero que uno hace es meterse en bases de datos a ver cómo está este tema. Y lo que se puede ver es que en los últimos 15, 20 años el DNA circulante se ha disparado. Aquí tienen las publicaciones que aparecen en Medline, por ejemplo, y se ve que es una curva exponencial que con el tiempo se va disparando y cada vez hay más artículos sobre este tema. Es muy llamativo. Entonces, si hacemos un poquito de historia, lo primero que se ve es que estos DNAs circulantes se describen en el año 1948 por un equipo francés y se describen como DNA de cadena doble que aparece flotando
en plasma humano. Luego se sabe que es DNA de cadena doble, de origen tumoral, etcétera, etcétera. Y para un investigador básico esto es muy chocante, porque el DNA es posiblemente la molécula más preciada que tiene una célula. Y nadie, cuando tiene un tesoro, lo tiene circulando, lo tiene a buen recaudo, lo tiene en un sitio seguro. En este caso sería el núcleo de la célula. Entonces, conceptualmente es muy extraño el ver que una cosa tan valiosa pueda estar flotando. Esto choca mucho. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, ¿qué tipos de DNAs tenemos? Bueno, pues tenemos varios tipos. Obviamente tenemos el DNA circulante normal, el que proviene de una célula normal, como pueda ser aquel que se deriva de un proceso fisiológico, como es la apoptosis en células hematopoyéticas. Tenemos el DNA fetal, del cual no voy a hablar, porque creo que el doctor lo es la referencia. Y luego tenemos el DNA circulante que proviene de las células tumorales y que ese es el que ahora mismo nos ocupa. Una pregunta que es automática es, ¿esto cómo ocurre? ¿Cómo se libera este DNA? Entonces, básicamente tenemos dos mecanismos. Un mecanismo activo, un mecanismo que podríamos decir consciente y orientado por parte de la célula, que libera ese DNA, DNA mitocondrial, DNA nuclear, etcétera, etcétera, libre en forma encapsulada, o bien un mecanismo pasivo. Ese mecanismo pasivo que ocurre cuando, por ejemplo, una célula entra en un proceso como la apoptosis o la necrosis, liberando su contenido. Es decir, tenemos una forma activa y una forma pasiva de que ese DNA llegue al torrente circulatorio. El tamaño de este DNA varía mucho. Tenemos DNAs muy pequeñitos, 70 pares de bases, y DNAs muy grandes. Un DNA de 21 kilobases son 21.000 pares de bases. Ahí hay mucha información. La vida media varía, pero no hay que olvidar que en el torrente circulatorio puede haber nucleasas que degradan ese DNA. El cálculo teórico, siempre teórico, sería que si tuviéramos un tumor de 100 gramos, estamos hablando de unos 30 billones con B de células. Se calcula que aproximadamente un 3% de ese DNA puede pasar al torrente circulatorio, puede pasar a la sangre. La cantidad es muy variable. Si hay un valor medio de 180 nanogramos mililitro de DNA circulante por enfermo de cáncer frente a 30 de los controles, pero la realidad es que este es un dato que no es real. No es real porque hay distintas metodologías para cuantificarlo y porque tenemos una variación enorme. Tenemos casos de 1000 nanogramos y casos donde no detectamos. Entonces, no podemos tener un valor de referencia todavía. La realidad, lo que sí que sabemos seguro es que los enfermos de cáncer tienen niveles más altos de ese DNA circulante. Y este es un DNA donde podemos medir todo. Podemos medir pérdidas de heterocigosidad, podemos medir mutaciones en genes como KRAS o P53, como se ha comentado. Podemos medir la integridad de ese DNA evaluando secuencias ALU o evaluando el transposón Line1. En fin, es un DNA como otro cualquiera. Podemos valorarlo, cuantificarlo, medirlo, etcétera. Este DNA se puede presentar de varias formas, lógicamente. Desnudo, en forma de nucleosomas o en forma de partículas, como veremos más adelante, pues exosomas, microvesículas, etcétera, etcétera. Como les decía, a mí conceptualmente se me hace muy raro que el DNA pueda estar libre, teniendo en cuenta la importancia que tiene en la célula. Entonces, lo lógico es pensar que esto es una anomalía. Bueno, yo no lo tengo tan claro. La célula ha desarrollado mecanismos para reconocer DNA que esté circulando, como los receptores Toll-like 3, 7, 8, 9. Son receptores, es maquinaria celular diseñada para reconocer ese DNA. Y eso tiene importancia, por ejemplo, en patologías en patologías crónicas, con inflamación crónica. Y de hecho, es tan llamativo como que la célula ha desarrollado un mecanismo de señalización celular interno para detectar cuando ese DNA está fuera del núcleo. El pathway SIGAS-STIM está pensado para eso. Y su objetivo es detectar ese DNA y controlar la expresión de genes tan importantes como, por ejemplo, el interferón. De alguna forma, entonces, esto no es tan anómalo. La célula ha desarrollado mecanismos para reconocer ese DNA. La siguiente palabra de la charla es la metástasis, la siguiente palabra llamativa, DNA circulantes y metástasis. Cuando hablamos de metástasis hablamos de cáncer.
hay cientos de definiciones de cáncer. Y a mí personalmente me gusta la más simple, la de la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada. Es una definición muy sencilla, pero muy claro. Y sabemos todos que el cáncer es un problema de salud global. Esta es la gráfica clásica de la Organización Mundial de la Salud con la incidencia del cáncer en el año 2020. Como vemos, los países industrializados son los que tienen más cáncer, aunque es muy llamativo porque cuando hablamos de la mortalidad asociada a ese cáncer da un poco la sensación de que los colores se cambian. En cualquier caso, estamos hablando de un problema de salud global. Llevamos cientos de años investigando sobre el cáncer y, si les soy sincero, todavía no tenemos una teoría clara de por qué aparece el cáncer. En este excelente trabajo de revisión en Nature Reviews in Cancer del año pasado se proponen varias teorías, ¿no? La teoría convencional de las mutaciones somáticas en los oncogenes o genes supresores de tumores, o por ejemplo la teoría de la mala suerte, que es chocante, pero lo que viene a decir es que la mala suerte es que ocurra esas alteraciones dentro de una célula madre que genera un clon que potencialmente generará el tumor. Al final, como casi todo en biología y en medicina, va a ser un compendio de varias cosas. En cualquier caso, insisto, no tenemos todavía claro el origen del cáncer. Como les decía, la metástasis posiblemente sea la manifestación más letal del cáncer, cuando ese cáncer se expande. Y una vez más, para un investigador básico, buscamos lo más sencillo, volvemos al diccionario de la Real Academia, que nos la define como la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en el que se originó. Es una definición muy sencilla, pero muy clara que todo el mundo puede entender. Durante años hemos funcionado con la teoría de la semilla y la tierra. Tenemos un tumor primario, ese tumor va a crecer, va a entrar en un proceso de angiogénesis, necesita comida, necesita vasos, ese tumor va a crecer, recluta vasos, se puede producir un proceso de transición epitelio-mesénquima, una invasión, una intravasación. Esas células pueden viajar por el torrente circulatorio hasta que encuentran ese sitio, ese nicho donde quedarse. Y ahí tenemos dos opciones. Las células se pueden quedar en un estado de latencia, dormidas, hasta que llegue una señal que la despierte a esa célula tumoral y la haga crecer, o bien pueden empezar a crecer. Y esta es la teoría con la que funcionan cientos de laboratorios que trabajan en metástasis. Esto es una representación en el tiempo hasta el año 2014 de los DNAs circulantes. Y me gustaría detenerme en un momento concreto. Es en el año 2010. En el año 2010 se propone una teoría, la teoría de la genometástasis por García Olmo y colaboradores. Esto no es verdad. No es el año 2010. Vamos a hacer un poquito de historia. Ya en el año 81, un trabajo en New England sugiere que puede haber transferencia horizontal del DNA y esto puede estar implicado en el proceso de progresión tumoral. En el 94 se propone que las células tumorales pueden liberar partículas, dicho así muy vago, disculpen. En el 94 se propone que las células tumorales liberan partículas que pueden transformar células no tumorales. Sabemos desde hace décadas que las células tumorales tienen mecanismos de comunicación mediante el uso de partículas, de cuerpos apoptóticos, microvesículas, exosomas, donde puede haber DNA y es un sistema de comunicación entre ellas. Es en el año 1999, esta es la portada, la página principal del trabajo original, donde se propone la hipótesis de la genometástasis. Este es un trabajo que no es de revisión, tiene una parte experimental, pero el trabajo lo que viene a proponer es esto. Nosotros tenemos un tumor. Ese tumor puede liberar DNA en forma de partículas, desnudo, como quieran. Ese material genético va viajando por el torrente sanguíneo hasta que llega a una serie de células
donde se transfiere y esas células se transforman. Sería un concepto, entre comillas, parecido a lo que sería una infección. Un año después de presentar esta teoría, con una base experimental, pero esta teoría, estos mismos autores, en una carta en Black, comentan un trabajo de un equipo que había demostrado cómo se podía producir transferencia horizontal de DNA mediante la fagocitosis de cuerpos apoptóticos. Y para estos autores, lo que supone es un apoyo a su teoría. Como casi todo en la vida, pues hay que esperar. Y hay que esperar unos 10 años para tener una evidencia experimental por parte de este mismo grupo de cómo ocurriría la genometástasis. Mire, este es un trabajo que es seminal en este campo porque es el pistoletazo de salida. Básicamente este trabajo conceptualmente es muy sencillo, porque realmente ellos lo que hacen es que cogen plasma de enfermos de cáncer de colon, ese plasma lo incuban con unas células de ratón, células NIH 3C3, son células no transformadas. Y después de esa incubación obtienen clones con una aparente morfología de transformación que inoculan en ratones atímicos y aparecen tumores. Ahí esas células que no estaban transformadas se han transformado por la incubación con ese plasma. Ellos están seguros de que no hay células tumorales como pueden ver en las microfotografías de abajo. Ahí hay plasma y partículas. El truco que ellos tienen para seguir este proceso es una mutación en el gen KRAS, que es una mutación, como ha comentado el doctor Foncellas, clásica en cáncer de colon. Es una mutación muy abundante. Entonces, ellos van siguiendo esa mutación. La pregunta que ellos se plantean es, ¿qué hace una mutación de un gen humano en unas células de ratón? No queda otra opción que haya habido una transferencia de DNA. Es que no hay otra explicación. De hecho, los autores lo que concluyen en este trabajo es que eso apoya muy fuertemente el concepto de genometástasis. Es una demostración empírica de laboratorio, pero es una demostración factible de que eso puede ocurrir. De hecho, la pregunta que queda en el aire en este trabajo realmente ¿es el DNA que puede haber en ese plasma o son partículas, microvesículas, exosomas, lo que quieran? La realidad es que en la literatura hay opiniones para todo, como casi siempre. Miren, por ejemplo, en este trabajo es un trabajo en el cual lo que hacen es que aíslan DNA, no aíslan partículas, aíslan DNA a partir del suero de enfermos de cáncer de colon, lo incuban en el mismo modelo, en NIH 3T3, son capaces de ver, si pudiera, ahora, por fin, y son capaces de ver por técnicas de imagen cómo ese DNA se incorpora, ¿de acuerdo? Además con una cinética muy rápida, estamos hablando de horas, desde que ellos aíslan el DNA hasta que se incorpora en ese cultivo. Y de hecho son capaces de verlo, ya digo, por técnicas de imagen. Este experimento es muy curioso. Ellos lo que hacen es que ese DNA que han aislado lo inoculan en la cola, en la vena de la cola del ratón, que es un sistema clásico para estudiar metástasis, para estudiar anclaje celular. Por ahí inoculamos células y a ver a dónde llegan. Bueno, pues ellos inoculan DNA y son capaces de detectar, en un porcentaje muy bajo, pero son capaces de detectar secuencias humanas en órganos de ratón. Es decir, esa transferencia está ocurriendo. No digo que con una eficiencia alta, pero está ocurriendo. De hecho, realmente estos autores, su trabajo va más orientado a ver qué daño en el DNA, qué respuesta genera ese DNA exógeno en el DNA, ¿no? Y la conclusión que ellos sacan es, monitorizando con histona H2AX, con gamma H2AX, son capaces de ver que se produce la respuesta clásica de daño al DNA con su recombinación homóloga, no homóloga, etcétera, etcétera. De hecho, recientemente un grupo mexicano, ha hecho un experimento muy curioso a partir de un modelo celular, como son las células SW480. Estas células también tienen la mutación en KRAS, también tienen forma de monitorizarlo, de seguirlo. Son capaces de ver, aíslan DNA, tanto de vesículas
como el DNA libre, ¿no? Aquí tienen las microfotografías del DNA y de las partículas. Y lo que hacen es que sobre el mismo modelo de NIH3T3 comprueban o son capaces de ver que hay una incorporación efectiva del DNA. Además, saben seguro que es DNA, porque cuando hacen este mismo experimento con DNAsa desaparece. La DNAsa es una enzima que degrada específicamente el DNA y monitorizan cómo la mutación de KRAS está presente solamente en el DNA circulante. Esa es su teoría, ellos apoyan que ese DNA circulante. Y luego ya es una repetición de otros experimentos, lo incuban en células NIH3T3, comprueban que se adquiere una morfología transformada, que es capaz de generar tumores, etcétera, etcétera. No obstante, como les digo, hay opiniones que dicen que son partículas. Y de hecho, las vesículas extracelulares, estamos hablando de un grupo muy amplio de estructuras membranosas, nos movemos en el rango de la nanoescala, de los nanómetros, y que están presentes en varios fluidos del cuerpo y en cultivo, en el sobrenadante de las células en cultivo. Y eso en el laboratorio ha dado mucho juego, ¿no? Estas vesículas contienen un montón de moléculas bioactivas, lípidos, metabolitos, DNA, RNA, etcétera, etcétera. Y este es un sistema de comunicación entre células, o eso parece claro. No tenemos criterios muy claros para agruparlos, hay criterios de tamaño, dependiendo de si son mayores de estos 200 nanómetros, menores, según su origen. Por ejemplo, tenemos los cuerpos apoptóticos, tenemos las microvesículas, tenemos los exosomas. Las microvesículas salen a partir de la membrana plasmática, los exosomas a partir de endosomas. En cualquier caso, lo que vemos es que estas vesículas regulan el comportamiento y el metabolismo de las células tumorales y de las células que le rodean. Sabemos que las células tumorales tienden a liberar más vesículas. Esto se cree que posiblemente sea por la presencia de determinados oncogenes que faciliten este proceso. Y de hecho, las vesículas que liberan las células tumorales, pues sabemos que pueden contribuir a la transformación maligna, pues por ejemplo controlando procesos como la transición epitelio-mesénquima, que pueden estar implicados en promover la angiogénesis, que tiene una implicación en metástasis. También sabemos que las células endoteliales, los fibroblastos, las células inmunes infiltradas en el tumor también tienen sus vesículas y también las envían. La realidad o la idea que quiero que se lleven es que realmente lo que tenemos es un mecanismo de señales que están todo el rato en un equilibrio entre señales oncogénicas y antioncogénicas. Es un sistema de comunicación. Y de hecho, pues sabemos que las implicaciones van, como hemos visto, desde posibles biomarcadores hasta estar implicados en procesos pues como la angiogénesis, la transición epitelio-mesénquima y el proceso de metástasis. Miren, este trabajo de hace un par de años lo traigo no por nada en especial, pero estas flechitas rojas de aquí lo que indican son microvesículas que están en la membrana nuclear y que no hay ningún motivo para pensar que no puedan pasar al núcleo y liberar su contenido, entre ellos DNA. De hecho, en un trabajo ya de hace unos años en Cell, lo que se propone es utilizar estas vesículas para poder clasificar los tumores. En este caso se hizo basándose en el contenido proteico, mediante el proteosoma, mediante proteómica, perdón. Pero en cualquier caso, esto lo que quiere decir es que puede ser una forma más de estratificar, de dividir los tumores y los pacientes de cáncer, lógicamente. Y de hecho, en este trabajo, por ejemplo, que es de hace ya unos años, es muy llamativo. Este trabajo utiliza un modelo celular que son las células K562. Las células K562 están derivadas de un enfermo de leucemia mieloide crónica, que tienen esa traslocación tan característica entre los cromosomas 9 y 22, que genera el cromosoma Filadelfia, que a su vez genera la proteína quimérica BCR-ABL. Bueno, pues los autores caracterizan la presencia de estas microvesículas tanto
a nivel de microscopía, a nivel de citometría, a nivel de proteína, y lo que hacen es incubar esas vesículas con una línea celular, por ejemplo, como son las 293T, que son células de riñón, que no saben lo que es la translocación 922, no conocen el cromosoma Filadelfia ni de lejos, y son capaces de detectar expresión de esa alteración cromosómica tan características. De hecho, en otro experimento que a mí me llamó mucho la atención, lo que incuban son neutrófilos normales, humanos, con esas vesículas, y son capaces de detectar en algunos de ellos la presencia de esa translocación BCR-ABL por técnicas de FISH. Otro ejemplo podrían ser los exosomas, ¿de acuerdo? Los exosomas contienen un montón de moléculas, contienen DNA, RNA, proteínas, metabolitos, son un bazar celular, ahí hay de todo, ¿de acuerdo? Y biológicamente son muy relevantes. En este trabajo en Nature Communication de hace ya unos años, lo que se propone es que estos exosomas, una de sus funciones es mantener la homeostasis celular, liberando de DNA dañino, para evitar que se disparen situaciones adversas. Su función biológica es, por ejemplo, un DNA viral, sacarlo fuera de la célula. Ese DNA no puede estar ahí, porque se activan pathways, como comentaba, como el de cDNA, como el de Gas-Steam. Y de hecho, el doctor Peinado, que está en esta sala, bien lo conoce, estos exosomas están implicados en el proceso metastático. ¿Cómo? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero está claro que educan localizaciones a distancias, lo que manda el tumor y su microambiente, mandan estos exosomas a lo largo del torrente sanguíneo para educar, para preparar ese nicho de cara al proceso metastático. Y de hecho, en exosomas se ha detectado hasta 10 kilobases de material genético, de DNA, donde se ha podido detectar mutaciones en genes como P53, un tumor supresor clásico, o mutaciones en Carras, un oncogen clásico. Pero es que por técnicas de secuenciación masiva, por técnicas de Next Generation, se ha podido detectar el estadio de cada cromosoma. Es decir, esos exosomas contienen una información genética muy válida, muy precisa. Y de hecho, por ejemplo, este trabajo de 2017 es un trabajo muy curioso, porque aíslan exosomas de diferentes tipos tumorales y los incuban con un modelo de fibroblastos derivados de un ratón nulo para el gen BRCA1. Ellos, esos fibroblastos primarios, no transformados, los incuban con los exosomas de distintos tipos tumorales, y cuando recuperan esos tumores, lo que ven es que cada tumor tiene características y un perfil histoquímico correspondiente al origen del exosoma que han utilizado. No obstante, hay otros grupos que proponen que ese DNA pues, está en las vesículas grandes. Y de hecho, este mismo grupo que les comentaba, que utilizaba el sistema de los fibroblastos nulos para BRCA, pues repiten este experimento, en este caso con cáncer de colon, son capaces de ver la incorporación del DNA y, de hecho, llegan a detectar en los tumores experimentales que generan, llegan a detectar un patrón de polimorfismos que es exactamente igual al del tumor original, de donde venían esas vesículas. En cualquier caso, lo que está claro es que quedan un montón de cuestiones abiertas, ¿no? Pues todas las células pueden verse afectadas por estos DNAs circulantes. No lo sabemos. ¿Tienen que tener alguna característica genética esas células que se van a ver afectadas? Tampoco tenemos evidencias definitivas. Y sobre todo, ¿cuál es la relación con las células metastáticas que estén circulando? Eso es un tema muy controvertido. Y de hecho, recientemente, hace un mes y poquito, aparece este trabajo de revisión donde confrontan un poco las dos hipótesis. Los autores, es un trabajo de revisión, no tiene experimentación, pero ellos proponen un abordaje experimental bastante complejo para poder discernir, ¿no?, qué parte podríamos achacar a cada teoría. La realidad es que los autores, cuando uno se lee el trabajo, la conclusión a la que creen que van a llegar es que realmente son dos mecanismos complementarios, dos mecanismos sinérgicos, que lo único que pretenden es acelerar este proceso de metástasis.
Miren, para terminar, me gustaría acabar con una reflexión filosófica, si me permiten, y otra más personal. Vamos a hacer un poquito de filosofía. Aquí tenemos a dos personas que posiblemente todos ustedes conozcan, Mendel y Darwin. Tenían sus broncas, tenían sus peleas, y fundamentalmente sus peleas venían de la mano de su concepción de la genética. Darwin era defensor de la teoría de la pangénesis. Esta teoría, que no es nada nuevo, lo inventaron los griegos hace miles de años, lo que propone es que cada estructura o cada órgano del cuerpo es capaz de enviar gémulas, partículas, que van a encontrar los gametos a través de la sangre. Y eso es lo que va a condicionar, junto con las células germinales, eso es lo que va a condicionar al nuevo individuo. Si uno piensa un poco, se da cuenta que, por ejemplo, la hipótesis de la genometástasis es un concepto pangeico. Porque realmente lo que estamos haciendo es que una célula determine o influye en el comportamiento de otro utilizando el torrente sanguíneo. Entonces, estas ideas, que pueden parecer muy rompedoras, realmente tienen una base real. Esto no es nada nuevo, esto realmente ha habido gente ya que lo ha pensado. El problema de esto siempre suele ser demostrarlo, ese es el gran mérito. Y como reflexión final me gustaría acabar con esta imagen clásica de un iceberg. Yo creo que el papel de los DNAs circulantes en cáncer, y no hablo a nivel de diagnóstico, que mis compañeros de mesa han detallado estupendamente y que está claro que es un campo muy pujante, yo creo que a nivel científico todavía estamos en la punta del iceberg. Nos queda mucho camino por recorrer y cuando uno mira la literatura empieza a ver que en otras patologías, como por ejemplo diabetes, artritis reumatoide, en patología cardíaca, créanme, es impresionante la cantidad de trabajos que hay de DNAs circulantes y su implicación, ya no solo en diagnóstico, sino en la patología. Y lo que más me ha sorprendido ha sido, por ejemplo, encontrar que en psiquiatría también hay estudios y también tienen un papel no solo como diagnóstico, sino como posible causa o estar implicados en la patología. Bueno, pues no me queda más que agradecer una vez más a la Fundación Conchita Rábago, a los organizadores del simposio y a todos ustedes por su atención, el poder estar hoy aquí con todos ustedes.